Cordial saludo. Trataremos el tema de organización. Organización tiene varios significados, como sinónimo de empresa, en el cual identificamos aspectos como organización con ánimo de lucro y sin ánimo de lucro, lo cual quiere decir que son un tipo de empresas realmente. Como fase del proceso administrativo, corresponde a la segunda fase después de la planeación y es la encargada de destinar recursos físicos, económicos, tecnológicos, de la distribución de la organización y de definir cuál es la mejor estructura para su gestión. Y como acción de actividad hace referencia a la acción de hacer algo, de organizar algo, como puede ser el puesto de trabajo, como puede ser las actividades del día. En este video nos centraremos en organización como fase del proceso administrativo. La organización es la segunda fase del proceso administrativo, a través del cual las organizaciones hacen la división del trabajo y definen la estructura necesaria para su funcionamiento. De acuerdo a lo que define Fayol, consiste en dotar a las organizaciones de los elementos necesarios para su funcionamiento y la definición de algunas actividades. Entre ellos, establece las operaciones que son las funciones técnicas, financieras, contables, comerciales, de seguridad y administrativas, que con el tiempo y a medida que van evolucionando las organizaciones han cambiado. ¿Qué factores afectan ese diseño organizacional? Primero, las estrategias. Esas estrategias son definidas en la primera fase de planeación y le apuntan a la consecución de los logros de los objetivos organizacionales. El tamaño de la organización también depende del tipo de organización, si es una organización por proyectos o una organización pequeña o grande, también define ese diseño organizacional. La disponibilidad y el uso de la tecnología, los cambios del entorno, de modo que hoy en día es importante que esas organizaciones sean flexibles y se puedan adaptar a las nuevas necesidades, a los mercados a los que atiende y al grado de calificación o de especialización de las personas. ¿Pero qué es el diseño organizacional? El diseño organizacional es una representación formal de todas las relaciones laborales. Es decir, donde se define la división formal del trabajo y las relaciones y las dependencias que van a tener en el interior de la organización. Esto de acuerdo a lo que expresa César Augusto Bernal. El diseño organizacional involucra aspectos importantes como la división y la especialización del trabajo, las jerarquías administrativas, las líneas de autoridad o cadenas de mando, la amplitud de control, la descentralización y la centralización y la formalización de relaciones de normas y procedimientos. Entre los tipos de organizaciones tenemos las siguientes: la organización lineal, que es la organización simple, cuyo principio es el principio de centralización y es también denominada la organización mecanicista, en donde hay una cabeza dentro de la organización y es la que toma las decisiones y simplemente las baja a través de las diferentes jerarquías que tiene la organización. ¿Cuáles son las ventajas? Pues que es una estructura sencilla y fácil de comprender, que tiene una buena definición o delimitación, que está bien delimitado cada una de las responsabilidades dentro de la organización, que es fácil de implementación, pero que este tipo de organizaciones es más indicado para las empresas pequeñas. ¿Cuáles son las desventajas de este tipo de organización? Pues que es muy rígida, es poco flexible. Generalmente cuando se ausenta la cabeza de la organización no se pueden tomar decisiones y las comunicaciones formales se tornan demoradas. El segundo tipo de organización es la organización funcional, donde el principio es la descentralización y es la que se llama la organización orgánica, en donde si bien existe una cabeza dentro de la organización, también esta lo que hace es delegar algunas funciones o algunas actividades, lo que podríamos decir que son cada una de las áreas funcionales de la compañía, para que allí se tomen también decisiones que permitan la gestión adecuada de la organización. Dentro de las ventajas que tiene este tipo de organización es que proporciona un mayor nivel de especialización, como que cada reporte se hace a una persona experta. La comunicación es mucho más rápida porque puede gestionarse a la cabeza de la organización y de ahí para las áreas especializadas y ahí a cada uno de sus dependencias.
y separa la actividad de planear de ejecutar. Las desventajas es que dificulta que la gestión o la cabeza de la organización controle la organización. Hay una múltiple subordinación, es decir, que a veces ni siquiera sabemos a quién responder cuando se pide alguna actividad y tiende a ser competencia entre las áreas funcionales. Está la organización divisional, en donde una compañía que tiene diferentes unidades de negocio, en lugar de unirlas e integrarlas, las hacen diferentes y se separan por esas unidades de negocio, como por ejemplo acá, que vemos que las tiendas Walmart es una sola organización, pero tiene dos unidades de negocio, donde están las tiendas Walmart y los centros de distribución. Entonces lo que hacen es que se dividen por unidades de negocio para que se pueda tener un mayor control de los mismos. Los diseños estructurales organizacionales de estructuras de equipo está dado por equipos de trabajo, en el cual los equipos diseñan su forma de trabajar, cómo son las mejores formas para conseguir las metas y son los responsables del resultado de cada uno de los equipos. Los diseños organizacionales contemporáneos están las estructuras de proyectos, en donde las personas no pertenecen a una organización o una estructura como tal, sino pertenecen a un proyecto y dependiendo a ese proyecto, pues ellos ponen a consideración todas sus habilidades para conseguir los objetivos del proyecto. Una vez el proyecto ha terminado, las personas se destinan a otro proyecto para que se puedan así ayudar a la consecución de objetivos. ¿Qué podemos concluir de la organización como fase del proceso administrativo? Que es una fase importante en el cual le permite a la organización, dependiendo de su objeto social, dependiendo de los objetivos organizacionales, definir cuál es la mejor estructura, cuál es de esa estructura es la que es más adecuada de acuerdo al tipo de negocio y así poder controlar y alcanzar los objetivos organizacionales. También se puede determinar que la organización le permite, dependiendo del tipo de estructura, también definir los recursos, ya sea tecnológicos, humanos, financieros, pertinentes para cada área, para cada equipo o para cada proyecto, que le permiten alcanzar los objetivos organizacionales. Los invito a seguir indagando sobre la organización, no solamente como fase del proceso administrativo, sino como la organización, como empresa, lo cual les va a ampliar un poco más sus conocimientos frente a este tema. Gracias.